¿Qué tal estás? Bien, Mario, qué gusto tenerte acá, qué rico saludarte otra vez. ¿Qué- La verdad es que teníamos muchas ganas de tenerte acá porque en realidad para mí ha sido fundamental, y le estaba contando a la gente que ha sido fundamental todo este tema del ejercicio durante el tratamiento oncológico. Es Claro, más, siempre ha sido importante en mi vida y di con la fortuna de llegar a un a oncólogo Eric. que creía en la medicina integrativa, que es Eric Cantor de la Fundación Santa Fe, porque realmente el primero al que consulté, pues me contraindicó el ejercicio. Sí, eso me lo contaste, exactamente. Sí, correcto. Entonces, digamos que es una historia que la gente todavía no sabe y pues yo salí corriendo porque para mí el ejercicio es fundamental en mi vida y siempre lo ha sido. Yo lo meto como parte de mis rutinas diarias. Entonces yo quería buscar algo que me ayudara pues a hacer ejercicio y no me tuviera que parar mi vida normal, sino que al contrario pues encontrar la forma un poco con ensayo-error, Mario. O sea, esto no Sí, fue... sí, pero, Sí, pero al final, o sea, a mí lo que me parece interesante de todo esto, que lo estuvimos hablando cuando me invitaste a cenar y en el hospital allí en sí, la Fundación Santa Fe, es que tú, siendo una mujer joven con un cáncer de mama, en tratamiento y demás, no te limitaste a lo que te dijera el primero, sino que tú fuiste buscando aquel que te dijera un poco lo que para ti era más coherente, que era entrenar. Y sin realmente haber sabido qué era lo que mejor te venía, tú misma, escuchando un poco a tu cuerpo, te das cuenta que el entrenamiento y que lo que haces de fuerza te viene bien. Entonces, a mí me parecía muy interesante compartirlo porque, como hablamos, cada vez, lamentablemente, hay gente más joven. Yo, por ejemplo, ahora mismo, hoy, acabo de evaluar a una persona que tiene 39 años ok. y esta mañana a otra que tiene 44 y el perfil de gente que vemos tiene entre 35 y 50 y poquitos. Es Es gente gente muy muy joven. joven, es gente muy joven, así es. Yo con ensayo error descubrí, Mario, que haciendo ejercicio, pues me funcionaba, no tenía efectos secundarios durante las quimioterapias, Exactamente, lo incluso hemos el hablado. día que fuimos a cenar, Tú recibiste yo la quimio había tenido por la quimio en la mañana. mañana, yo estaba tranquilamente contigo cenando sin ningún efecto secundario. Para mí es muy importante que la gente sepa, Mario, digamos, de voz tuya, que te dedicas a esto como tu trabajo primario, cuán importante es hacer ejercicio y el ejercicio de fuerza durante las quimioterapias. Mira, esto, o sea, me alegro la pregunta, tú ya lo sabes porque de hecho hiciste Sí, la sí, yo ya ponencia, lo sé, pero, nosotros ya pero hemos echado carreta a la claro, larga, pero pero queriendo al tocar final más gente. claro, para la gente, o sea, simplemente tienen que saber que primero hay que mantenerse activo y evitar el sedentarismo, evitar estar sentados o encamados, eso es lo primero, Mm. ¿vale? Luego, aparte de eso, si vas a implementar el ejercicio, la parte de trabajo de fuerza es súper importante porque la preservación del hueso y de la masa muscular a lo largo de todo el proceso, que es muy largo y tú lo sabes, Es muy es largo. fundamental. Y hay otra cosa mucho más importante que quiero hacer hincapié. Cuando la persona es una persona joven, como es tu caso, el hecho de cómo salgas tú parado de la enfermedad y de los tratamientos va a condicionar tu futuro. Quiero decir, en artículo, lo he comentado varias veces, pero hay un artículo que fue publicado hace en cuestión de muy pocas semanas, principios de septiembre, donde en British Medical Journal, donde decía que había un incremento del 79,1% de diagnósticos en personas menores de 50 años en las últimas 3 décadas. ¿Cuál es el problema? El problema no solamente es que se diagnostiquen más, sino que estas personas que van a vivir van a cursar con efectos secundarios. Entonces, no es lo mismo tener una osteoporosis promovida por una menopausia inducida y una quimioterapia con 36, 37, 35 años que con 80 o que con 70. Total. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona que pasa por una quimioterapia, por una radioterapia y por unos corticoides y por una menopausia inducida, con 35 años, con 44, puede que su reserva de hueso sea muy baja y tenga compromisos de fracturas por estrés, otros problemas, más dolor, más comorbilidades, enfermedad cardiovascular. Entonces, yo creo que me parece cada vez más importante en personas jóvenes incorporar el ejercicio. Y como dices tú, va a mejorar la calidad de vida, va a reducir la fatiga, va a mejorar el funcionamiento del sistema inmune, va a preservar la masa muscular y reducir la toxicidad que puede aparecer de diferentes maneras. Te va a permitir también dormir mejor, mejor calidad de sueño. A nivel estético, a nivel físico, a nivel de autoestima, a nivel de autoeficacia, va a mejorar. Si tú previamente hacías ejercicio y ves que puedes seguir haciendo ejercicio, regulándolo, te vas a encontrar mucho mejor. Entonces va a preservar el hueso. Son tantos los beneficios que no hacerlo es casi una contraindicación. O sea, tú hiciste muy bien en buscar a Eric, que eres una persona que sería ideal tener por aquí, pero que avala y además me gusta porque tiene la mente muy abierta como oncólogo médico, que no solamente la parte de ejercicio, la parte nutricional, la parte de suplementos nutracéuticos, vitamina C, adaptógenos, el sueño, la respiración, la meditación, la acupuntura, todo eso
hace un poco lo que es un programa integral. Y de hecho me gustó mucho conocerte porque tú no solo haces ejercicio, sino que haces muchas otras cosas, que sí que me gustaría que hablases. Claro que sí, Mario. Bueno, para mí el tratamiento ha sido absolutamente integral, como te dije, y lo reitero, fue como ensayo-error porque todavía no tenemos acá una persona que dirija este tipo de tratamientos, aunque Eric, que es mi médico, sí ha sido muy abierto a todo este tema. Yo lo que he hecho es durante el tratamiento, primero, antes de las quimioterapias, siempre hacía ejercicio porque está demostrado, y yo lo sentí pues en mi experiencia, llegaba a la quimioterapia y el metabolismo muy acelerado después de hacer ejercicio de fuerza, entonces sentía que ese día como si no me hubieran hecho nada, Claro. Mario, una cosa impresionante, diferente a las primeras donde no hice ejercicio al principio Mm. porque no sabía, entonces iba la noche anterior, pero encontré que el día que Sí, ensayo iba y me hacía y esta error. terapia, me iba demasiado bien, Y, disminución a casi cero de efectos secundarios. de hecho, es Y una cosa, perdona que te corte, Estefanía, que sí que a sí, mí me gustaría, hay estudios, hay RCTs donde ven que 24 horas antes, previo a la quimioterapia, hacer ejercicio físico reduce el riesgo, por ejemplo, de problemas cardiovasculares, de cardiotoxicidad. Eso sí que hay algún estudio. Pero sí que sería interesante valorar qué pasa, no solamente antes, sino durante. Mientras te están dando el suero, que tú estés pedaleando, tú estés en una cinta o estés haciendo alguna actividad, estoy seguro que la sintomatología se reduciría muchísimo más. Sería una barrera protectora, estoy casi seguro. esto sería interesante revisarlo y mirarlo, porque yo creo también que podría llegar a ser un elemento fundamental. Incluso cuando yo voy a la quimioterapia, he encontrado que la gente está muy decaída, muy anímicamente, muy bajita, pues casi como que no salen de sus casas. Me contaban las enfermeras que apenas les dan el diagnóstico, es como morir. Cambia. Uno no puede morir antes de tiempo, sino al contrario, empezar a cambiar hábitos, que es un poco como lo que yo Claro. he hecho de manera empírica, pero ahora que tú estás acá, sí me gustaría contarle a la gente cómo has visto tú en tu centro médico, en tu centro de deporte, el cambio de las personas que empiezan a entrenar contigo de manera dirigida, en personas que están en tratamientos oncológicos, en el antes y el después. Sí, pues mira, sobre todo, a ver, es multifactorial porque depende no solo del ejercicio, sino de otros factores, pero sí que es verdad, todos los beneficios que te he dicho están y son reales, que decir, yo los he visto, ¿no? Hay una mejora además de manera muy aguda que tiene que ver con la percepción subjetiva de calidad de vida. La persona en cuanto empieza a entrenar de manera regular, incluso de manera aguda, resuelve mejor la fatiga, resuelve mejor el dolor, duerme mejor y como te digo, tiene más autoeficacia, incluso sube la autoestima. Y eso es una cosa que a mí aunque no venga a los estudios, tú lo observas. Alguien que de repente empieza a tomar un paso por su cuenta y empieza realmente a hacer ejercicio de manera regular. Si es con un profesional, bien, si no, por su cuenta puede mejorar mucho, sobre todo gente que no había hecho nada. Y sobre todo destacar, como te decía antes, que sí que he visto en ciertas personas que tienen un entrenamiento más exigente, que se aprietan un poquito más, que entrenan más días en semana, que realmente se reduce de manera importante la carga sintomatológica y efectos adversos de la quimio. Eso sí que es verdad. O sea, eso creo que es muy importante porque el efecto adverso, tipo osteoporosis, tipo neuropatía, una vez que aparece, es difícil de mitigar y difícil de resolver. Entonces, siempre digo la palabra de más vale prevenir que curar, ¿no? Mejor Total. prevenir una osteoporosis, mejor prevenir una neuropatía, que realmente esperar a que aparezca para hacer cosas que muchas veces no son tan eficientes o ya en el proceso es más difícil de recuperar. Correcto. Incluso en este tema de la neuropatía, que da mucho con el Plaquitaxel, que es el medicamento que yo he estado recibiendo, era un tema que a mí me daba mucho temor porque yo Sí, decía, tener dormidas las manos o los dedos o los pies me daba de temor, sí. pues total. Entonces yo empecé a entrenar más fuerte aún por eso y la gente como que empieza a decirte, pero ¿por qué estás entrenando tanto? Pero uno pues se empieza a sentir tan bien y desde que el cuerpo, yo siento que el Responde. cuerpo pues es sabio, exacto, entonces desde que el cuerpo te esté dejando y te esté permitiendo hacer ese tipo de cosas, pues ¿por qué no hacerlas? Y yo quiero que cada vez sea más gente la que sepa de esto, Sí, Mario, porque yo he tenido cero neuropatía, cero, o sea, yo no sé qué es eso, menos mal, gracias a sí, todo eso. exactamente. Al final, es lo que te comentaba antes, que lo bueno en tu caso es que tú traías una buena condición física, tú ya hacías muchas cosas
y el hecho de no cortarlo de golpe, sino seguramente le bajaste un poco el ritmo por miedo a no saber cómo hacerlo y luego a medida que fuiste ganando confianza y observando que te encontrabas mejor, lo fuiste incrementando hasta seguramente entrenar de manera regular. Y otra cosa que es interesante, como te digo, que tampoco es muy difícil segmentar si es el ejercicio solo o son otras terapias, porque al final tú estás haciendo más cosas. Y a mí de las cosas que más me llamó la atención en las presentaciones que hubo en la parte profesional fueron estudios que sacaron relacionados con la acupuntura, la neuropatía periférica, los sofocos y una serie de efectos adversos, fatiga incluso, que yo sí que lo he visto en otros congresos con neuromodulación, que es otra forma de tratar, y al final me parece que es muy importante integrar todo. O sea, el ejercicio es fundamental y lo único que va a mejorar la función y va a ayudar a un montón de aspectos que solo hace el ejercicio, eso sí que está claro que hay que hacerlo. Pero más allá de esto, sí que hay que complementar con otras cosas, porque al final, por ejemplo, en neuropatía periférica sí que hay algún estudio que se observa que mejora, no está muy claro, pero sí que hay algunas terapias que yo pude ver que ponen artículos publicados y que se utilizan en ciertos hospitales como allí en el Memorial y en otros sitios de referencia, como la acupuntura, que ya te digo que me llamó mucho la atención, que es importante que la gente lo conozca. De hecho, hubo en la ronda de preguntas un testimonio de una mujer que, si mal no recuerdo, era dentista o odontóloga, que lleva 3 años con neuropatía y desde que empezó con la acupuntura en 2 o 3 sesiones ya notaba una mejoría y un alivio importante. Entonces, por eso digo que yo creo que la labor que está haciendo Eric y toda la gente allí en el hospital es muy potente porque está dando pie y abriendo un sector y una lata que generalmente en el mundo de la oncología no se habla o no se deja meter. Siempre farmacología, farmacología, fármaco, 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 y te olvidas de otra cosa que me gustó mucho que dijo el doctor Lopera el día viernes, que fue que se olvidan de toda la parte de la persona. O sea, el fármaco trata la enfermedad, pero ¿y qué trata la persona? El ejercicio, la nutrición, la psicología, es todo. O sea, que eso es muy importante que la gente también lo entienda, porque hace falta que esto se integre de manera regular. Porque tú lo has hecho por tu cuenta porque has tenido tu intuición. Pero hay mucha gente que nadie se lo dice, algunos se lo contraindican y directamente consideran o creen que no es importante o que no merece la pena hacerlo. Correcto. Incluso yo vengo haciendo varias cosas y esas cosas que vengo haciendo es sueros de vitamina C, Eso es. eh, generalmente 5 días después de la quimioterapia y a mí me han ayudado mucho los sueros de vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, medicina homeopática, porque la medicina tradicional china también debería incluirse como parte de los tratamientos. Mario, yo pienso que el tratamiento debe ser integral, es decir, no Sí, fue solamente lo que los se habló allí. fármacos son parte del tratamiento, el ejercicio es parte del tratamiento, la nutrición es parte del tratamiento, las vitaminas son parte del tratamiento. No es como que una cosa y haga otras cositas a ver si le ayuda. No, yo pienso que esto debería indicarse también como tratamiento principal, porque me contaba Eric que hay muchas mujeres jóvenes que les diagnostican cáncer de seno como a mí y tienen que parar su vida completamente porque no pueden Claro. seguir en quimioterapias y seguir trabajando, seguir entrenando, seguir. Entrenando. Es un poco como Eso la es. mente también y un poco como lo que nos han dicho siempre. Tiene cáncer, váyase para la casa y reciba tratamientos. Por eso, por Pero esto ha eso, por cambiado eso, mucho. claro, por eso te digo que se trata un poco de cambiar el estereotipo. O sea, al final tú eres muy valiente porque tú también trabajas a través de las redes sociales y eres una persona que, bueno, pues se expone con su situación personal, pero creo que era interesante e importante hablar de esto porque también puedes ayudar a mucha gente. Y es importante normalizar y tener tu vida lo más normal y regular posible. A mí me gustó mucho cuando fuimos a cenar que tú ese día, yo no sabía, habías recibido el ciclo, habías ido a las ponencias por la tarde y luego habíamos ido a cenar y además acabamos relativamente tarde y aún así seguías teniendo energía, seguías teniendo vitalidad y seguías estando como si no te hubieran dado absolutamente nada. Y mucha otra gente no puede, sobre todo tan tarde. Te cuento, Mario, algo. Yo estoy viendo una deportóloga también de la Santa Fe. Ella me Ujú. hizo unos exámenes porque yo quiero estudiar el caso para poder saber cómo ha sido, por qué ha sido tan exitoso y por qué los efectos secundarios Claro, mínimos han sido cero. La verdad es algo muy bonito porque yo tenía mucho susto porque cuando te dicen vas a quimio, pues te da miedo sí o sí, hagas lo que hagas, hagas estés lo que hagas, sea quien sabiendo lo sea, que sí. pase. Exacto. Entonces, como a mí me ha ido tan bien, yo dije, bueno, voy a estudiar. Te cuento que me hicieron unos exámenes muy detallados y encontramos que yo no he perdido nada, ni un gramo de masa muscular. Los corticoides no me han inflamado ni me han subido de peso. Tengo los huesos perfectos, la capacidad cardiovascular, Cardiorrespírate. exacto, perfecta. Entonces sí, vale la pena.
contarle a la gente y no solamente contarle, sino que animarla, porque todos conocemos hoy por hoy una persona que tiene Todo el cáncer mundo, todo el o mundo. uno mismo, o un familiar, o un amigo, o una amiga. Entonces, vale la pena que esta información no sea solamente para las personas que estamos viviendo estos procesos, sino que se extienda a toda la gente que, pues en general, Claro, porque esto está pasando y eso cada es. vez es más grande, ¿no? Es la epidemia de este siglo. Totalmente. De hecho, el artículo ese que está publicado a finales del año pasado, en septiembre del año pasado, no de este año, en Nature dice eso, dice, ¿es la aparición de cánceres en edades tempranas, menores de 50 años, una verdadera pandemia? Hace como la pregunta, ¿no? Dice, futuras reflexiones e implicaciones. Y realmente, como bien has dicho tú, a cualquier persona le va a venir bien. Y es muy interesante que salgan casos de estos para comparar y para ver qué hay de diferente con respecto a otra gente y cuál puede ser la plausibilidad biológica o las razones que te han llevado a ti a estar tan bien. Que como digo, es muy complicado porque tendrías que tener 4.000 Estefanías con la Sí. misma carga genética, con los mismos hábitos, con el mismo entorno y probar un grupo que no haga nada y otro grupo que haga ejercicio. Pero a efectos prácticos sí que es verdad que es curioso que casi toda la gente que va bien con el proceso oncológico suele hacer mucho más que los que van mal. Y es muy importante entenderlo, porque si no, al final, si no modificas entornos, si modificas hábitos, la persona no va a poder mejorar su salud. Y ya no es el cáncer, es a lo que te puede llevar el cáncer y tras el cáncer o después de una enfermedad cardiovascular o fracturarte la cadera o cualquier cosa. O sea, es súper importante, súper, súper importante. Sí, yo te hice una pregunta ese día del simposio, pero quiero que la gente la sepa, la respuesta y es algo que me causaba mucha curiosidad. ¿Es el ejercicio se indica de acuerdo al tipo de cáncer o se Mm. indica de acuerdo al Esa, tipo de persona? esa fue muy buena pregunta porque realmente se indica de acuerdo a la persona, quiero decir, a la condición física de la persona, no al tipo de cáncer. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces ejercicio es muy difícil regular de manera muy exacta o precisa lo que está ocurriendo por dentro de tu organismo, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, lo que tú te tienes que guiar es, yo tengo una persona que tiene cáncer, que tiene un tipo de tratamiento, una farmacología, pero lo que yo quiero saber es el nivel de condición física para realmente aportarle un programa de ejercicio físico que mejore su condición física. Y eso no tiene que ver con que el cáncer sea luminal A, luminal B o ER2 positivo, triple negativo, tiene que ver con la capacidad física de la persona, ¿vale? Realmente la manera de modular el ejercicio con respecto a la enfermedad es muy complicado, no lo vas a conseguir como tal, ¿vale? O sea, yo no puedo decir, voy a intentar liberar no sé cuántos microlitros o milimol de tal, no, eso no tienes un control fino por ahora. Entonces, lo más importante es valorar a la persona físicamente y plantear un programa de entrenamiento que vaya a mejorar la condición física y las variables claves en cáncer, que entre ellas son la fuerza muscular, la masa muscular, el tejido óseo, la flexibilidad metabólica, que es muy importante, ¿vale? Que es cómo genera energía tu cuerpo y qué facilidad tiene para generarla. Y todo esto va a hacer que tú estés más sano. No si tu cáncer es de colon vas a hacer un ejercicio interválico, pero si tu cáncer es de mama vas a hacer tai chi. No. Al Ok. final ejercicio es ejercicio y el manejo de las variables es lo que te va a permitir adaptarlo mejor o peor. ¿Cómo ves tú o cómo lo visualizas lo que está pasando en Colombia? ¿Cómo hacemos para llegarle a más gente y que esto Mira, realmente se vuelva como la sí, noticia de viral, los diagnósticos? sí. Yo fíjate que lo hablé contigo, además tú eres especialista en ese área, todo lo que es marketing, publicidad y medios de comunicación es clave. Quiero decir, siempre lo he comentado, o sea, si mi capacidad comunicativa de divulgación, en vez de quedarse en mi sector en España, en Madrid, llega a Colombia y no llega solo a Bogotá, llega a otras ciudades, llega a otros hospitales, llega a Estados Unidos, pues cada vez va a haber más gente que escuche ese mensaje. Y de escuchar repetidamente un mensaje al final se te queda. De hecho, yo me acuerdo de una paciente que me decía, la educación es información repetida en el tiempo. De nada vale lanzar un mensaje y que a la semana siguiente se quede en el aire y ya nadie se acuerda. Tiene que ser continuado. Entonces, yo creo que la manera de llegar a más gente y que más gente lo entienda es que haya más comunicación y que haya más visualización de casos de éxito de gente que lo implementa, de hospitales que lo implementan, porque eso hace presión. Por ejemplo, me llamó mucho la atención porque una de las cosas que utilizaban también como herramienta para avalar pues, la acupuntura o la musicoterapia u otras herramientas que se hablaron en el congreso o en el simposio fueron que ya se había estudios que lo habían avalado y ya había hospitales de renombre que lo utilizaban, como los que te he dicho. ¿Vale? Entonces, cuando ya hay alguien que tiene una categoría superior y tiene una autoridad que lo empieza a usar, ya el resto de gente considera que es importante y que lo tiene que empezar a usar. Entonces, cuando de repente en Santa Fe, en la fundación,
se empiece a abrir una sala de ejercicio, se empiece a implementar, se empiece a regularizar y se empiece a normalizar, lo empiezan a hacer en otro hospital y en otro hospital y en otro hospital, y el que no lo haga quedará como el último y quedará fuera y Exacto. como quedará con más servicio. Entonces, la manera de realmente conseguir que más gente lo haga es la comunicación, la divulgación y el marketing, y por eso estamos aquí, porque si no es imposible, ¿vale? Porque si no es muy complicado. De hecho, yo a Eric llegué a través de un curso que él vio de la SEOM, si no, no hubiera llegado. Y yo a ese curso de la SEOM llegué porque también fui alumno y demás. Y poco a poco eso me va llevando a Colombia, a México, a Chile, a diferentes sitios por todo lo que es España, a diferentes ciudades, y me permite lanzar el mismo mensaje. Y si además de en mi caso tú lanzas el mismo mensaje, Eric lanza el mismo mensaje, el doctor Lopera lanza el mismo mensaje, en Chile lanza el mismo mensaje, en Barcelona lanza el mismo mensaje, pues al final empieza a haber un mensaje unitario que todo el mundo considera que es importante y que es relevante. O sea que es un tema de comunicación. Ok, Mario, muy contenta de tenerte por acá, de verdad, muchas gracias. A Espero ti, que nos podamos Estefanía. encontrar pronto. El Seguro que próximo sí. año hay un evento, el simposio se va a hacer mucho más Sí, grande. seguro. Sí, sí. Ujú. Te doy las gracias, Estefanía, por invitarme a cenar, te doy una cena y por también el directo. Dais las gracias sobre todo a Eric, que fue la persona que se empeñó en Contacto. que yo pudiera ir, efectivamente. Y seguro que para mí también es importante ir porque era que se abrió una puerta nueva para que se puedan Sí. hacer cosas más grandes. Y Y acá. sobre todo, créeme que tiene mucho, mucho mérito la labor que ha hecho Eric, la labor que ha hecho el doctor Diego Lopera, porque si no fuera por ellos, este campo no se Ujú. abre. Así que, Correcto. Estefanía, te doy las gracias A por ti también, este ratito. gracias. Espero que te tengamos el próximo año también Seguro que acá. sí. Y bueno, la idea es como estar en contacto para que cada vez también sean más personas y más pacientes Mm. los que se les quite el miedo a hacer ejercicio y sepan y comprendan y tengan en su vida muy interiorizado que es la forma más eficiente para reducir los efectos secundarios de todos los tratamientos, que Exactamente. bastantes sí son, ¿no, Mario? Bastantes sí son. Sí. Ujú. Sí, yo que he Para no podido tener ver. que parar la Yo, vida y poder vivir una vida sí. normal, con Yo, tranquilidad, como cualquier otro tratamiento. De hecho, hay una cosa que es muy increíble que lo has dicho. Mira, te voy a poner un ejemplo real de hoy. Tengo una paciente que lleva 7 años con un cáncer de mama metastásico o alguno más y le han hecho un cambio de medicación con una interconsulta con un médico de referencia en Barcelona, con el doctor Alex Prat. ¿Vale? Le han cambiado la medicación, la capacitamina, que eran unas pastillas, ¿vale? Y al Deruxtecan, que es otro fármaco que ha sido aprobado hace relativamente poco para su tipo de cáncer. ¿Qué ocurre? Que a esta mujer le ha disminuido la fatiga, se le han ido las llagas en la boca, se le han ido las ampollas y el síndrome mano-pie que producía la capacitamina, y desde que se ha ido esos efectos secundarios, la mujer está entrenando mucho mejor. Por tanto, poder resolver y mitigar efectos secundarios, sea porque te han cambiado la medicación, con ejercicio, con acupuntura, con vitamina C, con lo que sea, creo que es una estrategia Vital. fundamental para mejorar la calidad de vida de la persona y el pronóstico de la persona. Así que, Estefanía, a seguir. Te mando A un fuerte seguir. abrazo y Muchas espero verte pronto. gracias, Mario. Qué rico tenerte acá. Estamos Chao, en chao. contacto.